Y en ese país, el primer ministro italiano Giuseppe Conte habló en el Parlamento casi vacío sobre los miles de muertos que ha dejado esta pandemia. Dijo que este brote ha desencadenado una crisis sin precedente en Italia y que jamás pensaron que en estos días hubieran visto largos convoys de camiones militares que transportan los ataúdes de los fallecidos por el COVID-19. Mientras tanto, la prensa italiana también ha informado que un sacerdote de la Secretaría de Estado Vaticano, quien vive en la residencia del Papa Francisco, está hospitalizado tras dar positivo de coronavirus. El afectado reside ahí en Santa Marta, donde el Papa celebra todos los días ahora las misas por streaming. Se trata del cuarto caso de COVID-19 que afecta al Vaticano. Ahora hay una situación súper sensible, Mariane, y lo hemos visto, por ejemplo, en Italia, ahora en España, y tiene que ver con la difícil decisión de dejar morir o dejar sin atención a los más adultos, a los adultos mayores que ya tienen poca esperanza de vida y que ya están en sus últimos años. Pero sabes que hay una enorme campaña, sobre todo en España, porque los asilos de ancianos, los hogares de ancianos, en donde también se han presentado muchos casos, incluso el día de ayer 24 personas murieron solamente en un asilo. Bueno, y claro, las nuevas generaciones dicen, ¿por qué vamos a dejar morir a nuestros abuelos, a estas personas que ya están en avanzada edad, pero ellos fueron fundamentales después de en la posguerra, en rearmar la civilización, en rearmar esos países y salir adelante? Es prácticamente lo que ellos están viviendo ahora, bueno, hace 2 meses atrás, antes que partiera todo esto. Era herencia de lo que habían dejado estos abuelos que de alguna manera están dejando partir. Por eso es tan sensible todo. Exactamente, y sobre todo el abandono que han tenido en varias residencias de ancianos, los han dejado morir. Y no los reciben en los hospitales. Exacto, y ahí están las Fuerzas Armadas en España que los ha recuperado estos cuerpos. Y por el otro lado, que estamos viendo imágenes, ¿verdad?, de Italia, el caso de este sacerdote que estaba con coronavirus a punto de morir y decide él que se le entregue todo el ventilador mecánico a una persona más joven que tenía más probabilidades de vivir y él posteriormente fallece. Un caso que muchos se preguntaban si era real o no. Sí, es verdadero. En el fondo, este sacerdote que da la vida por un paciente más joven. Y vamos con los Estados Unidos, tiene más de 1000 muertos por coronavirus, más de 68.500 los contagios. Solo en Nueva York se ha reportado recién, hay 100 nuevos muertos en las 24 horas, mientras Washington D.C. comenzó una cuarentena hasta el 24 de abril. De esta manera, la capital norteamericana se une a otros 18 estados que han decretado el aislamiento obligatorio para hacer frente a esta pandemia. La cuarentena incluye el cierre de negocios no esenciales, igual como acá en algunas comunas, como peluquerías, gimnasios, tiendas de ropa, teatros, guías turísticas. Imagínate en Washington D.C., discotecas, bares, restaurantes, en fin. Mientras tanto, el presidente Trump declaró el estado de desastre en Florida, lo anterior porque sobre todo en Miami es un foco potencialmente muy grave. ¿Cuál es la razón? Las playas abiertas hasta hace 10 días, que estaban llenas de personas, el largo feriado de la primavera, el famoso Spring Break. Un 20% de la población de allí es anciana y mucha gente sin seguro de salud. En el plano económico, el Senado acaba de aprobar el histórico rescate de $2 billones para enfrentar este coronavirus. ¿Qué sucede en otros países latinoamericanos? México. El gobierno federal, a diferencia de lo que opina el gobierno central, él ha suspendido a partir de hoy sus actividades, con excepción de los rubros esenciales como seguridad, salud, energía y los servicios de limpieza. Es una decisión que se toma un día después que las autoridades sanitarias anunciaran la entrada de México en la fase 2 de la epidemia. No lo ha dicho el presidente López Obrador, que dice que están en primera fase. En tanto, Bolivia, la presidenta interina Yanine Áñez ha decretado el estado de emergencia sanitaria hasta el 15 de abril. Ha advertido que habrá una activa participación también de las Fuerzas Armadas para poder contener el avance de este brote y anunció una serie de ayudas sociales. Claro, la alta comisionada de Naciones Unidas ante los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha hecho un llamado a los gobiernos mundiales a que presten atención a lo que está sucediendo en las cárceles producto de la emergencia y consideren liberar a aquellos presos de baja peligrosidad. A través de un video subido en las redes sociales, la expresidenta explicó que el coronavirus ya ha afectado a prisiones, cárceles, centros de detención de inmigrantes, también a residencias de ancianos, hospitales psiquiátricos y otros centros de reclusión, donde hay un gran riesgo de que afecte a las personas más vulnerables acogidas en esas instituciones. Bueno, tras conocerse la noticia de que el príncipe Carlos tiene coronavirus,
comenzó de inmediato la preocupación y comenzaron a circular incluso información respecto a la realeza, especialmente entre aquellos que estuvieron de alguna manera con él en contacto con el heredero al trono británico en las últimas 2 semanas. La lista incluye a los duques de Sussex y de Cambridge, así como personalidades de nombre como el primer ministro Boris Johnson, el actor Pierce Brosnan, Ronnie Wood de los Rolling Stones, en fin, hay más, porque según el diario Daily Mail, la última vez que el heredero al trono británico estuvo en contacto con su madre, la reina Isabel II, fue el 12 de marzo en Londres, quien se encuentra en cuarentena voluntaria en Windsor. Veamos a continuación, miren lo que han hecho algunos medios de dar, en definitiva, la frecuencia o todas las actividades que él realizó desde las últimas 2 semanas y que podría haber sido él víctima del contagio o él también haber contagiado a otros. Saber dónde fue. Exacto. El primero, el 9 de marzo, en la abadía de Westminster, que fue la última vez, lo mostramos varias veces, cuando se presenta en pleno la familia real, está la reina, ¿te acuerdas? Y es la primera vez que la realeza comienza a saludar diferente, con estas señales, con los codos, para dar una señal del coronavirus que no había dado Boris Johnson. Bueno, ese es el primer encuentro, que es el 9 de marzo. Recordemos que son 14 días en que uno manifiesta los síntomas. Y hoy día estamos a 26 la y incubación él ya dura 14 días. El coronavirus, ¿verdad? Primer día. El segundo día, el 11 de marzo, él está en el London Palladium, donde tiene que hacer una entrega de premios. El tercer día, en el King's Palace, también tiene otra actividad bastante relevante. Y aquí puede ser el lugar de contagio, porque es allí donde él se reúne con varias personas en una mesa y frente a él está el príncipe Alberto de Mónaco, quien dio positivo días antes que él. Por lo tanto, ahí se cree que pudo haberse contagiado. ¿Ya? Pero lo que más llama las alarmas, después el punto 4, es en el Palacio de Buckingham. Ahí se reúne con la reina Isabel Pero ella se hizo un examen y salió negativo. Exacto, pero ahí estaba la preocupación. Después, bueno, seguimos con el circuito, termina yéndose finalmente al último punto, que es Balmoral, que es Escocia, donde ahí está, donde él reside, está junto a su esposa, la duquesa de Cornwall, que también dio negativo. Pero también había mucha preocupación por la reina, porque también estaba el tema del asistente, pero finalmente ella, como dices tú, se encuentra en Windsor en esta cuarentena voluntaria. Vamos con otra información que yo creo que la vas a recordar, porque tal como hace 35 años, éramos bien chiquititas, pero 35 años... pero existíamos. Sí, Lionel Richie, porque lo escuchamos mucho, quiere volver a reunir a la industria musical detrás de We Are The World, pero esta sería vez maravilloso. Con el combate al coronavirus como su principal causa benéfica. En diálogo con la revista People, el artista profundizó en sus intenciones de volver a grabar la emblemática canción benéfica que compuso junto a Michael Jackson, en ese entonces, en nombre de la hambruna en África. El proyecto hasta el momento es solo una idea, no hay claridad sobre quiénes participarían, cómo se organizarían y bajo qué condiciones se grabaría la canción, sobre todo teniendo en cuenta las vigentes medidas de aislamiento. Quizás tendrían que hacerlo a través de Skype, o sea, bueno, la calidad no sería la misma, pero se logra, Mariane, porque en el último tiempo hemos visto tantos artistas que han realizado unos conciertos vía... utilizan sus plataformas, por ejemplo, Instagram. De hecho, este fin de semana se va a hacer de todas maneras el Lollapalooza. ¿En serio? Sí, a través de la cuenta de Instagram de Lollapalooza. Mira, yo creo que también en la Teletón podemos ver algo similar. Bueno, es parte de lo que estamos viviendo todos con el aislamiento a nivel mundial y eso también compete a los artistas. Y depende de todos. Sí, es un tremendo sacrificio, pero hay que hacerlo. Muchas gracias, María. Que estés muy bien. Chao, buenas tardes. Buenas tardes.